Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda titulada Tecnología de invernadero y agua. La estamos celebrando también en conmemoración de los 50 años de la Estación Experimental de Las Palmerillas. Cajamar lleva 50 años acompañando el desarrollo de la agricultura y hoy nos vamos a centrar en estas dos temáticas, tanto los invernaderos, el control del clima y el agua. Para ello tenemos con nosotros a José Antonio Fernández Maldonado, que es presidente de la Federación de Regantes de Almería, FERAL, y presidente de la Comunidad de Regantes Tierras de Almería. Bienvenido, José Antonio. Gracias. Tenemos a Ana Molina Olmo, que es cofundadora y CEO de una startup tecnológica de aquí de Almería de robótica aplicada al invernadero. Bienvenida, Ana. Gracias. Buenos días. Contamos con la universidad también, en este caso con Jorge Antonio Sánchez Molina, que es catedrático de la UAL y miembro del grupo de automática, robótica y mecatrónica de la Universidad de Almería. Y además ha colaborado y trabajado con nosotros en Las Palmerillas muchos años. Muchas gracias. Y por último, lógicamente, tenemos un representante de Las Palmerillas, Juan José Magán, que es director de tecnología de invernaderos de Las Palmerillas. Mi nombre es Juan Carlos Cascas y soy el director adjunto de Cajamar Innova. He organizado la mesa un poco en tres bloques. El primero es hablar un poco del recorrido de estos 50 años, de dónde partimos y un poco lo que hemos avanzado en 50 años en la agricultura, en estas temáticas, cada uno en la vuestra, en la suya. Luego analizaremos un poco también la aportación que ha tenido Cajamar, en especial la estación experimental, y al final tenemos que hablar de retos y de futuro, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el agua, porque sin el agua no pudiéramos cultivar, ¿no? Entonces, pues Antonio, si te parece, os voy a dejar que habléis durante 4 o 5 minutos, que habléis de vuestra temática cada uno. Pues Antonio, pues coméntanos un poco cómo has visto tú esta evolución que hemos tenido en el tema de agua. Bueno, los últimos 50 años la verdad es que han sido los más importantes en este campo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hace más o menos 50 y pocos años que empezó el primer riego por goteo en la provincia de Almería y, bueno, ahí se marca el antes y el después de esta provincia, puesto que con el riego a manta y el agua disponible en los acuíferos, pues posiblemente no se verá pasado eso de las 5 o 6 mil hectáreas y tendríamos los acuíferos pues muertos hace muchos años, pero muchos años. Entonces creo que estos 50 últimos años ha habido una gran evolución, tanto en lo que ha sido los sondeos, que nos ha permitido hacer sondeos más profundos, también lo que es, por supuesto, los sondeos van asociados a las comunidades de regantes, que se ha evolucionado mucho. Desde, bueno, aquí estábamos hace 50 años, que estábamos porque habíamos venido, habíamos bajado de la Alpujarra, de aquí y de allá, habíamos llegado aquí una serie de familias, o llegaron mis abuelos, mis padres, los de muchos, y bueno, aquí se cultiva, esto funciona, una agricultura de subsistencia en la Alpujarra, que apenas eso, vieron que esto funcionaba, que se plantaban tomates, que se sacaba dinero, que había una economía y cualquiera les quitaba los invernaderos, bueno, primero en la calle y luego los invernaderos, cualquiera se los quitaba allá. Puedo recordar que cuando sacaron que no se podían hacer invernaderos en la comarca del Poniente, allá por los 80 me parece que fue, pues el boom que hubo en hacer nuevos invernaderos y la administración no daba, no tenía tiempo de ir a multar ya, porque estaban todos multando y eso, pero claro, hubo tal boom que dice que vamos a meter todo el campo en la cárcel, pues no puede ser. Entonces eso se dio un poco marcha atrás, ¿no? Y eso, pero que han sido fases muy importantes y eso, y lo que yo os digo, las comunidades regantes han tenido un papel porque gracias a que la agricultura ha evolucionado, que han venido nuevos sistemas, pues las comunidades fueron evolucionando. Pero sí hay un punto que quería comentar aquí muy importante, que fue allá por el 85-86, donde se dicen que todas las aguas de este país son públicas. Y ahí sí que hubo un desajuste entre administración y las comunidades regantes, porque muchas comunidades pues ni se inscribieron en el catálogo de aguas privadas, como decía la ley, ni pidieron una concesión. Entonces se quedaron ahí, pues el sondeo es legal,
en minas tienes permiso y hasta ese momento totalmente legal. Pero a partir de ahí se queda no en la ilegalidad, pero sí en la legalidad. Es un tema pendiente, un tema que no se ha resuelto, que luego al final pues, lo haremos en el balance de temas de futuro, y que está ahí y que nos preocupa mucho a los agricultores, y luego al final diremos el porqué. Por otro lado, el agricultor ha evolucionado mucho. La evolución del agricultor, que ahora me he enterado que ya hablará la compañera, que todavía queda otro pasito que dar, ya afinado un poquito lo afinado, pero sí es verdad que en los últimos 50 y pico años, yo recuerdo cuando el primer riego por goteo, que ha sido fundamental en la evolución y en el desarrollo de las hectáreas que tenemos actualmente, pues la gente decía, esto ahorra mucha agua, pero claro, querían ahorrar tanta agua y también había problemas de filtros, problemas de goteros, había muchos problemas que la gente implantaba el riego por goteo un año y a otro año lo colgaba allí en la banda y decía, vamos a regar a manto que esto no funciona. Eso lo vi yo, estaba pequeño, pero lo vi yo, bueno, no tan pequeño ya. Y bueno, fue un punto, ¿no? que decía, esto viene, se queda, no se queda, pero por suerte pues fue evolucionando. Los primeros riegos, sabéis que vinieron de Israel, pero se implantaron mucho entre Almería y Murcia con fábricas y demás que mejoraron mucho el tema filtros, mejoraron mucho todo. También tened en cuenta que en ese principio el campo no estaba electrificado. Entonces eran motores diésel, abonadoras cerradas, era una serie, pero fue el principio. Ese era el principio, ¿no? Un poco de la tecnología. El principio. Yo recuerdo que en las Palmerillas lo que hicimos también en esa época también fue evaluar los coteros, ¿no? Evaluarlos porque, claro, llegaban muchas marcas de coteros, muchas marcas nuevas, y no todas cumplían con normativas de calidad y asegurar la uniformidad en el riego, ¿no? Y eso fue uno de los trabajos que nosotros realizamos. Luego, por otro lado, financiábamos las instalaciones de riego. Y al final iba vinculada una cosa a la otra. Solo financiamos las instalaciones de riego que sí habían sido evaluadas y realmente tienen una alta eficiencia. Efectivamente. Pues todo eso fue fundamental llegar a donde hemos llegado hoy, porque hoy la verdad que la mayoría de las fincas ya, bueno, ahora estamos con lo de los sensores de campo, que llevamos ya como los últimos 4 o 5 años con un boom, que yo creo que el que no lo ha implantado ya, en un año o dos lo va a hacer, porque esto se ha demostrado que funciona, se ha demostrado que... Y todos empezamos, y os digo, en mi finca mismo, oye, un sensor de estos para 3 hectáreas. Y ahora en 3 hectáreas puedo decir que tengo 8 sensores. Al final llega a decir, esto gasto en esta tecnología, pero me vale la pena, porque si hay desniveles pendientes en la finca, no es lo mismo el del norte, de más calor, de menos calor, el del centro. Y cuando ya vas entrando en esa dinámica, pues terminas con hacer una serie de inversiones que se amortizan inmediatamente, desde luego. Y eso yo creo que es lo que nos ha llevado pues, a la situación que tenemos actualmente. A esto hay que añadirle pues, que bueno, las masas de agua en Almería, sabéis que están todas sobreexplotadas, todas están en riesgo de mal estado, como lo llaman actualmente. El acuífero está en muy mala situación. Níjar está muerto, el Almanzora está muerto, el del poniente pues creo que no va a llegar a morir, el inferior, y yo creo que ya lo vamos a salvar y vamos a entrar en una fase de recuperación, pero todo esto ha sido el gen, ¿no? que nos está, o donde estamos trabajando para poner esta agua alternativa, aguas de las desaladoras, aguas de los EDAR, y ese puzzle, que es lo que se está trabajando, por ejemplo, en el Poniente y en toda la provincia de Almería, y creo que es lo que nos va a llevar a garantizar el futuro del agua en esta provincia. Cuando salimos fuera, últimamente, algunas asociaciones que participamos, y nos damos cuenta cómo está La Mancha, cómo está Galicia, cómo está Cataluña,
el resto de Andalucía, Valencia, porque hacemos jornadas y nos juntamos todos de todas las comunidades. Especialmente estamos reuniéndonos con gente pues, de aguas superficiales y de aguas subterráneas, y se está viendo, estamos observando que la mentalidad que tenemos hoy en Almería, cualquier agricultor, la mentalidad va 40 años por delante del resto de España. O sea, la mentalidad que pueda haber en Galicia o en La Mancha, el acuífero 23, por ejemplo, que creo que es el acuífero más estudiado de este país, y eso, ellos tienen una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, pero mentalidad la que nosotros podíamos tener hace 30 o 40 años. Yo actualmente, en muchas veces cuando nos reunimos con las administraciones, que suelen ser un problema para nosotros, y ellos mismos nos dicen, oye, es que hablar con la gente de Almería es un encanto. Sí, pero las administraciones no están preparadas para ir a nuestro ritmo. Están preparadas para ir al ritmo de La Mancha, pero no al nuestro, porque nosotros vamos muchos años, no iba a decir años luz, pero sí muchos años, décadas por lo menos, por delante de las normas, las leyes, lo que hay, que siempre nos afecta para retrasar la provincia de Almería. Un ejemplo claro, por ejemplo, el tema de modernización del regadío, ¿no? Estamos hablando que nosotros empezamos a finales de los 70, a principios de los 80, cuando ya se generalizó el riego por goteo aquí en Almería. Bueno, en los últimos años es cuando en España se ha extendido el riego por goteo y se está generalizando. Ya no sé si está en torno al 54% de la superficie regada, ¿sabes? El tema de riego localizado, riego por goteo. Luego está el carácter innovador de los agricultores, que al final esto es una agricultura donde siempre está incorporando innovación. En temas de agua siempre han vivido con la preocupación de utilizarlo lo mejor posible, ¿no? Y eso se va trasladando, ¿no? En el tiempo. Y quizás en otras zonas no han tenido los mismos problemas que nosotros, no lo han valorado igual y, bueno, llevan ese retraso. Pero te voy a dejar, José Antonio, porque si no nos damos paso... No, te voy a hacer un apunte y ya si quieres luego seguimos. Un apunte importante, ya que lo has dicho, es que cuando vamos a buscar una subvención, o bien para una comunidad de regantes, o simplemente para un agricultor, y dice, oye, es que voy a subvencionar esto en la OPCH, vamos a subvencionar este tema de agua. Y lo primero que te dice la administración es, ¿cuánta agua vas a ahorrar? ¿Cuántos derechos te voy a quitar? Ya, como dice, hemos topado, hasta ahí hemos llegado, puesto que la provincia de Almería, nosotros, un agricultor aquí, ya no puede ahorrar más agua. Y dices, coño, pero si estos sensores ahorran un poquito de agua. No, no ahorran un poquito de agua. Lo que hacemos es incrementamos los kilos en producción, puesto que nos permite llevar cultivos en más fechas, porque el regar bien es mantener una raíz sana, un suelo, no lo saturas tanto, y eso te permite que el ahorro de agua es mínimo en relación con lo que puedes tener en aumento de producción. Por lo menos yo así lo estoy observando. Si no, dices, oye, ¿y esto te está ahorrando agua? No me ahorra agua, pero a lo mejor estoy recolectando 1 o 2 kilos más el metro. Okay. Al fin y al cabo, es ahorrar agua, porque tú divides los kilos entre los metros cúbicos y dices, pues con 1 metro cúbico pues me hago 35 kilos de tomate o 33 kilos de pepino. Entonces, al final, no es que necesitamos menos agua para este campo. Estamos en 6.300 metros cúbicos, que es lo que hay negociado y establecido con la administración, y nosotros lo consideramos suficiente para hacer una media de buenos cultivos en este campo. Bien, lo vamos a dejar ahí, José Antonio, porque si no, son 4 temáticas y al final me parecía que iba a sobrar tiempo y al final me está faltando ya. Vamos a darle paso a Juanjo para que nos hable un poco de la evolución que han tenido el tema de invernadero y control climático. ¿Cómo lo has visto tú, esta evolución en estos 50 años? Bueno, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Evidentemente, en el tema de invernadero, pues también ha habido una evolución muy grande, ¿no?
desde, si pensamos en el origen del invernadero de Almería, el Parral plano, hasta donde estamos, pues sí, hay una evolución, aunque desde mi punto de vista no lo suficiente, ¿no? Aunque, bueno, de eso hablaremos al final, ¿no? Pero está claro que, bueno, pues cuando se creó la estación, prácticamente todo era Parral plano, salvo algunas pocas fincas, ¿no?, de invernadero a dos aguas y tal. Y bueno, pues ya después cuando surge el invernadero de Raspa y Amagao, que es el que se ha impuesto finalmente, ¿no? Y bueno, principalmente en los últimos 20 y tantos años, la mayor evolución ha sido quizás en la ventilación, ¿no?, en la incorporación de ventanas abatibles para mejorar la ventilación. Y estamos ahí estancados, ¿no? Creo que falta seguir evolucionando en ese sentido. En cuanto al control climático, pues curiosamente, a lo mejor si nos vamos a cuando yo empecé en los años 90, veía fincas incluso más tecnificadas, ¿no?, con calefacciones y cosas de esas, ¿no?, que después se han revertido por tema económico, ¿no? Es cierto que bueno, Almería apuesta por los sistemas pasivos, ¿no?, para el control de clima, y bueno, pues es un modelo que tenemos, ¿no?, de reducir el coste, pero está claro que el principal factor que al final afecta a la producción es el clima, las condiciones. Entonces, tenemos que, dentro de ese modelo, ¿no?, de bajo coste, intentar mejorar en lo posible el clima, porque si no, difícilmente vamos a conseguir mejores producciones. Y bueno, pues con el tema de cambio climático que tenemos, que se observa cada vez pues, más olas de calor, con cambios bruscos, a lo mejor que te cambia el viento, de pronto temperaturas que suben bruscamente, humedades que bajan bruscamente, sistemas de humidificación pues son necesarios. Bueno, en el campo se está viendo esa incorporación, aunque habría que ajustar mejor qué sistema, ¿no?, es el adecuado en ese sentido. Y bueno, y como digo, pues el tema de ventilación también mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que hemos visto cómo el invernadero al final se pasó del plano al Raspa y Amagao, luego el Raspa y Amagao se le dio más altura, se le pusieron ventanas primero, ya cada vez ventanas más grandes, y sí es verdad que se están incorporando, sobre todo sistemas de nebulización a baja presión, pero bueno, cada vez son más comunes, también por el tema del control biológico, y que ayuda a instalar los enemigos naturales. Por otro lado, están aumentando lentamente, pero está aumentando, ¿no?, la superficie de multitunes, ¿no?, que son los tipos de invernaderos. Lo que sí veo es que los invernaderos que se construyen hoy en día, hombre, mejoran muchísimo, ¿no?, se va evolucionando, que admiten mejoras, pero bueno, son invernaderos ya mucho más altos y mucho mejor construidos. Bueno, y si nos vamos a los multitunes, pues muchísimo más, ¿no? Pero ahí yo creo que es lo que tú dices. Tenemos que seguir dando pasos en el tema de control climático. Pero bueno, eso me enlaza también con los trabajos de Jorge, de la Universidad de Almería. Luego vuelvo contigo, pero es para que sea más dinámico. Y un poco, Jorge, céntrate tú en esa parte de automatización y control climático, un poco, cómo has visto un poco los desarrollos y la evolución a lo largo de este tiempo. Pues bueno, buenas tardes ya a todos. Y sí, un poco quería destacar principalmente que quizás ahora vivimos la edad de oro de esa ahora los últimos años. Vamos a irnos 7, 8 años atrás. Y a partir de ahora quizás vivimos la edad de ¿Esto se escucha mucho? ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? Quizás el gran desarrollo se está produciendo ahora, ¿vale? Porque sí, porque se ha comentado que hace 50 años, 50 y pico, me escucho y no me escucho, no sé si... No se escucha este, Vamos para un momento. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, ahora sí. Hace 50 años, pues, el desarrollo de los invernaderos, del enarenado, de los sistemas de propoteo, ¿vale? Luego vinieron los sistemas de control de riego, que prácticamente el 100% de las instalaciones pues, tienen sus sistemas de riego. Pero ahí, a partir de ahí,
hubo como un parón que poco a poco, por goteo, o se iban instalando sistemas de control, ventilación, como ha dicho Juanjo, humidificación, pero mucho. Y ahora, quizás sea por las políticas europeas, nacionales, regionales de digitalización, también por iniciativas como Cajamar Innova, ¿no? Que atrae talento, que atrae nuevas tecnologías, ¿no? Y que, bueno, que hace que sí, tengamos más disponibilidad de tecnología en el campo, más competitividad, con lo cual bajada de precios, más asequible para el agricultor y puede ser un poco más instalable, ¿no? O pagable. Ese sí ha habido un gran boom, creo. Sobre todo, en mi opinión, ha habido un gran boom en medir bien y utilizar esas medidas para tomar decisiones, ¿vale? Los sistemas de medida con IoT, como se ha comentado esta mañana, detrás hay inteligencia artificial, modelos de predicción que ayudan al agricultor a tomar decisiones, son ya bastante comunes. Se nota un montón cuando... Dale otro micro, sí, porque cuando se mueve no se escucha, ¿no? Pero se te está escuchando bien, la gran mayoría... Sí, no, tengo buena voz. Bueno, pues mejor así. Iba por temas de ayuda a las decisiones, ¿vale? Eso sí, yo creo que un porcentaje importante de los agricultores lo están. Sistemas de control de clima, hay, como ha dicho Juanjo, humidificación, se empiezan a instalar pantallas. Todavía se puede mejorar la eficiencia de los sistemas mejorando los algoritmos de control, ¿vale? Utilizando algoritmos de control más avanzados, ¿vale? Luego está el tema de la robótica, ¿vale? Los primeros robots para invernaderos datan del año 87, 88. Los primeros españoles de los 90, los primeros fueron asiáticos y estadounidenses, como siempre, ¿vale? Ahora se está viviendo otra gran, sobre todo impulsado por China o como casi todo, ¿vale? Otra gran cantidad de desarrollo, ¿vale? Para reducir el número de trabajadores o para mejorar el trabajo que se realiza en un invernadero, ¿vale? No solo monitorización, como había algunos ejemplos claros en esta feria, ¿no? Luego lo mostraremos, pero sí para tareas importantes como son la recolección o el transporte de la materia, otras tareas culturales. Hay muchos desarrollos, pero todavía no hay comercialmente, no hay un desarrollo factible para invernaderos, ¿vale? Y sobre todo para invernaderos tipo los que estamos comentando que tenemos en Almería, ¿vale? Es un tema que me gustaría comentaros después, ¿vale? Lo que hay, lo que no hay y lo que se necesita. Pero ya le estás dando paso a Ana con el tema de la... Ha mencionado la mano de obra. De hecho, ha mencionado... lo ha dejado votando para mí. El tema de la robotización. Y Y al final, bueno, yo quiero hacer un paréntesis también. No sé si todos sabéis que Cajamar tiene una incubadora, aceleradora de empresas, que es donde yo trabajo, Cajamar Innova, que lo que hacemos es buscar proyectos en todo el mundo, proyectos que tengan que ver con la agricultura y los que vemos más interesantes, pues lo acogemos, le ayudamos a que sea una empresa con un plan de negocio viable, que tenga una visión estratégica, le apoyamos desde la estación experimental Las Palmerillas y bueno, y luego le ayudamos un poco a promoción. Y Groditex, en este caso Ana, es un ejemplo de empresa que está desarrollando pues, robótica aplicada a los invernaderos. Son muchas las decisiones que se toman, son muchos los trabajos que se realizan, pero todo lo que sea incorporar tecnología que facilite todo eso puede ser el camino que estamos, ¿no? Juana, ¿tienes la oportunidad de comentar un poco qué es lo que hacéis vosotros en Groditex? Muchas gracias, Juan Carlos, y buenas tardes a todos. Y después también de lo que han comentado cada uno de mis compañeros, creo que tiene un valor añadido ver de dónde venimos. Hace 50 años se regaba con mangueras. Cuando llegamos... Bueno, llegaron, yo no viví en ese momento. Cuando mis abuelos llegaron y llegó el primer agricultor que dijo, vamos a implementar el riego por goteo. Como ha comentado antes José Antonio, pues eso era una locura. Era una tecnología inviable y se veía algo abismal y que no se podía implementar, que no era sostenible económicamente.
los años consecutivos demostraron que era una forma de mejorar el rendimiento del cultivo, mejorar la cantidad y ahorrar consumo de agua. Ya veis también que, como ha comentado antes José Antonio, Almería es un referente en el modelo de agricultura y uso de agua que tiene. Yo no soy almeriense, yo siempre lo comento. Yo soy jiennense y vengo de otro tipo de agricultura. Y tras analizar muchos años la evolución y el impacto que está teniendo Almería los años atrás y a nivel presente, tanto en investigación, control biológico, mejora genética, mejora de fenotipado, nada más que hay que ver. Yo hice números cuando empezamos a trabajar con Grody de ver la concentración de hectáreas que tenemos, la concentración de empresas auxiliares que trabajan y tienen sede aquí en Almería. Es una representación del avance que en estos últimos 50 años ha habido en agronomía para mejorar todo por el rendimiento de nuestros cultivos. De la mano un poco de la evolución de la tecnología. A principios de siglo, la revolución que hubo, con la revolución industrial, lo primero que se implementó era, yo recuerdo, y me comentaba mi abuelo y mi padre, que araban con las bestias en campo, y lo primero que hicieron John Deere, por ejemplo, fue implementar un tractor para que se pudiera automatizar una tarea muy tediosa y muy, pues bueno, poco factible para el agricultor y algo que se podía facilitar. Fue la primera revolución que hubo. En la revolución industrial ya se implementó en la agricultura maquinaria agrícola para que se pudiera automatizar. Como bien comentaba Jorge, en estos últimos años atrás, que ha habido un avance, y comentaba también el compañero Juan José, en la estructura de invernadero. Se ha optimizado la estructura para, con la tipología de invernadero raspa y amagado que tenemos aquí en España y a nivel mundial, porque supone el invernadero mediterráneo, supone más del 92% de todos los invernaderos mundiales, que al final somos referentes en ello porque se puede optimizar ese tipo de estructura. ¿Qué nos pasa ahora? Que la evolución de la robótica y la tecnología se ha democratizado para poder implementarse dentro de, por ejemplo, de invernaderos. Nosotros en Groditec fabricamos y desarrollamos Vega 11. Vega 11 es un robot autónomo, es un robot con diferentes cámaras y sensores de temperatura, humedad y CO2, y lo que hacemos es que hemos adaptado esta tecnología para que se pueda utilizar en un raspa y amagado, para que se pueda utilizar en un invernadero de plástico, para que se pueda utilizar y sacar más eficiencia en la estructura de invernaderos que tenemos en Almería y en el resto del mundo, pero bueno, Almería como referencia. Con esta tipología de tecnología, con Vega, lo que hacemos es simulamos un vuelo de dron dentro de invernadero, por encima del cultivo, la robótica completamente autónoma, facilitamos. Lo que queremos es facilitar la vida al agricultor. El agricultor no tiene que tocar nada, no tiene que accionar nada, solo tiene que seguir con sus tareas diarias, y que Vega es como, pues, yo siempre lo digo, su guardián. Puede revisar planta por planta y ver el estado de salud. Localizamos los focos de plagas y enfermedades, con lo cual nos podemos adelantar a que se extiendan y tengamos más pérdidas por ello. Y por otro lado, cuantificamos la producción. Vemos por planta cuántas flores estamos teniendo, cuántos se están convirtiendo en pimiento, por ejemplo. Trabajamos con diferentes tipologías de cultivo, pimiento California, el tomate, fresa, calabacín. Cuántos pimientos tenemos verdes, cuántos tenemos rojos, y el calibre y el estado óptimo para recoger. Con lo cual tenemos la información precisa del stock que hay dentro del invernadero, que antes, bueno, ya a día de hoy, eso se basaba en la experiencia y la profesionalidad de nuestros agricultores y nuestros ingenieros agrónomos. Pero son tareas muy manuales, porque era matemáticamente imposible que el ingeniero agrónomo pueda repasar la finca entera, planta por planta, para tener toda esa cantidad de datos. Cuanto más datos tengamos, pues más eficientes podemos ser a la hora de tomar decisiones. Ese es el cometido de Grody. Automatizar los procesos dentro del invernadero con visión artificial, cámaras y sensórica,
para ver las diferencias que tenemos y de manera continuada Vega podrá sulfatar en el punto. Hace 50 años se automatizó el uso y consumo de agua y lo que Grody y lo que queremos implementar es con el coste de insumos y fitosanitarios que tenemos y la necesidad que hay dentro de la agricultura, porque cada vez tenemos pues, más restricciones por las exportaciones que tenemos y a nivel internacional y tenemos pues, bueno, menos armas biológicas para luchar. Entonces, nos tenemos que unir a la tecnología para poder, gracias a la tecnología, sulfatar en el punto, utilizar menos recursos hídricos y gastos de insumos y con el fin de que pueda nuestro agricultor con menos conseguir mucho más. Ese es el foco que tenemos y ese es el objetivo de Grody y eso lo estamos consiguiendo. Está abriendo ya un poco la visión al futuro, pero por cerrar estos 50 años y como se marcaba, como decía al principio, con que Las Palmerillas cumple esos 50 años, yo quiero que haya intervenciones muy cortas a partir de ahora, vamos a irse para que sean más dinámicas. Yo quiero preguntar a cada uno de vosotros el papel que ha tenido la estación experimental o Cajamar un poco en la temática vuestra, en este caso, por ejemplo, José Antonio El Agua, las cosas más importantes que a tu juicio hemos podido aportar, ¿no?, al sector. Bueno, yo creo que el papel de la caja y el papel de Las Palmerillas han sido muy importantes, teniendo en cuenta que el crecimiento de Cajamar va totalmente vinculado al campo de la provincia de Almería, nació del campo y ha crecido con el campo a la misma velocidad que hemos crecido los agricultores, pues ha crecido la caja. Ha sido un crecimiento, se puede decir, imparable, ¿no? Y Las Palmerillas yo creo que ha hecho una muy buena labor porque siendo una entidad privada, pero siendo su principal cliente el agricultor, pues tomaron en su día esa decisión de la finca experimental, que la única otra que hay de la administración es el IFAPA, ¿no? Pero sí, creo que cada uno ha hecho una labor distinta, ¿no? Y centrándonos en el agua, vamos, todos sabemos el manual de, oye, hay que poner tanta agua al día según la fecha, sí, todo esto que nos han ido dando. Pero yo quisiera un poco ya hacer eso, que han hecho otras cosas también importantes, porque el ahorro del agua va vinculado, no solo se limita un riego por goteo, unos sensores y demás que hemos hablado de ellos, es que todos los factores influyen en la cantidad de agua que hay que poner a la planta. ¿Qué me refiero? Desde tener un suelo homogéneo, ya me da igual que sea franco arcilloso, franco arenoso, pero que sea homogéneo en toda la parcela. Eso es fundamental, que no tenga unas zonas de encharque y otras que se está quedando la planta seca. Al final le vas a dar agua a la que está seca y se te van a morir las que le están encharcando. Cuando la administración habla de es que el consumo del agua, por muchos agricultores al igual tienen agua de 2 sondeos y para eso para la administración problemón. Y nosotros decimos, tú no te preocupes, que el agricultor es el primero que no va a gastar nada más que la necesaria, porque agua de más en la planta es asfixia de raíz y muerte de la planta. Eso es muy importante, pero hay un tema más importante, el invernadero, la instalación, control de humedad. Si tú tienes un buen control de humedad, vas a ahorrar agua. O sea, el ahorro del agua no va solo vinculado a la tecnología, a dos detallillos, ¿no? Va totalmente vinculado al conjunto de la explotación. Hemos subido los invernaderos cada vez más altos y más ventilaciones, más automatismo. Todo eso es bueno. Yo, por ejemplo, que me dedico al tema del ecológico, pues se vuelve todo un poco en contra en el ecológico. Pues, oye, no puedo dar tratamiento, vale, tenemos una lucha integrada muy buena, es cierto, pero tiene el problema del mildiu o de la ceniza.
Si está el invernadero mucho seco, ceniza. Si está húmedo, mildio. Bueno, podemos entrar en la dinámica de dobles techos. Incluso antes he hablado algo de calefacción, que parece un boom, luego paró. Pues yo tengo calefacción y más que para meter temperatura, lo tengo para secar el invernadero por la mañana. A las 6, las 7 de la mañana lo ponemos y le quito la humedad con la calefacción. Cuando estás trabajando ecológico, cualquier arma es buena y la necesita. Por eso digo, y todo va vinculado luego al consumo del agua, aunque parezca mentira. Todo el conjunto es el consumo del agua. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando empezamos con los asimétricos? Un estudio de vuestro. Y bueno, pues observamos, ¿no?, luego que según si se ponían banderillas o tal, podía dar demasiada calor si plantabas temprano, pero a lo mejor para el invierno era estupendo. Aquí, como todo esto es tan complejo y que agricultor somos un mundo, aquí se generalizan las cosas que han venido para quedarse. Los insectos auxiliares, las buenas estructuras, las ventanas, automatismos de banda, automatismos de techo, para que sea control climático en general, ¿no? Todo lo que ha venido para quedarse, pero también es verdad que han venido cosas y no se han quedado. Eso. ¿Te recuerdas? Lo digo un poco por ella, porque de verdad que aquí... Mira, yo recuerdo, José Antonio, el tema de los... Cuando se puso de media el tema de los extractores, la ventilación forzada, que se empezó a generalizar. Se llegó a pensar de hacer este invernadero sin ventanas. En 2005, que hice yo una finca nueva, me hicieron un proyecto para hacer invernaderos sin ventanas, como dices, con extractores. Y alguien, un amigo mío, me dice, vamos a ver, cabezas pensantes, ¿cuál es el éxito de la agricultura en nuestra provincia? Las horas de sol y el viento. Y la ventilación, sí. Entonces, si tú tienes el viento gratis, intenta controlarlo, pero no vayas a quitárselo, a gastar electricidad en forzar y eso. Gracias a que eso no... Bueno, eso fue un fracaso. El que lo hizo fue un fracaso. Yo estuve a punto de hacerlo. Gracias a Dios no lo hice. Pero sí es verdad que todo el conjunto de tecnología, nuevas variedades. Antes decíamos, comentaba empresas de servicios en la provincia de Almería. Pues mientras que al principio nos venía todo de fuera, pues ahora estoy observando incluso que se han venido casas de semillas que no están vendiendo aquí nada y están haciendo unas instalaciones millonarias para investigar en nuestra zona. Algo tendrá Almería. Es cierto que de vez en cuando también los agricultores miramos para la frontera, miramos para Marruecos, para Turquía, para todos lados. Yo estoy convencido que hay que mirar y que todo eso hay que controlarlo. Pero también estoy convencido de que si nosotros no hacemos nada por nosotros, no esperes que los demás hagan algo. Y eso yo lo tengo totalmente en mente. Si yo no hago por mí, o si no evoluciono, aquí había que evolucionar. Ahora mismo creo que la evolución está en lucha integrada, está en el ecológico. A lo mejor dentro del ecológico habrá que dar pasos, pero ese es el camino, por lo menos eso pienso yo. Pues Antonio, yo considero que el modelo de producción de Almería es un modelo donde se va incorporando la innovación de forma constante. Se van probando cosas, lo que funciona se queda y lo que no se descarta. Pero siempre se van incorporando una cosa sobre la otra. Y sobre la base anterior se va mejorando, ¿no? Y hay una prueba de error y incorporación de tecnología. Vamos a dar el paso aquí a los compañeros. Totalmente. Voy a decir un apunte nada más. Lo próximo, aparte de Vega, de Vega 11, de esto que nos va a decir lo que hay que hacer. Mira, José Antonio, como está ya la humificación. Vamos a dar paso aquí a los señores del control de clima y al invernadero de control de clima un poco. Y mira, y como el tiempo es el que es, y eso de hacer 3 bloques, el principio, el recorrido de los 50 años, la situación actual y los retos, yo creo que ya para ser más eficientes y el tiempo que nos queda, vamos a hablar un poco de los retos y de cómo vemos el futuro y de lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Por el tiempo que nos queda, que sea aprovechado.
Vale. Venga. Bueno, vamos a ver. Para empezar, yo tengo que decir que personalmente yo soy defensor del multitúnel, del verdadero multitúnel. Porque cuando hablo con agricultores les digo, bueno, tú sabes lo que estás produciendo ahora, pero ¿sabes lo que vas a producir dentro de 10 años? No lo sabes. Y un invernadero más hermético, más que te permite unas condiciones mejores, te dan más posibilidades de hacer cosas en el futuro, ¿vale? Pero bueno, soy consciente de que el invernadero multitúnel pues tiene un mayor coste 5 minutos al final. y eso pues también echa para atrás, ¿no? a muchos agricultores. Aunque hay otros también que lo tienen claro, ¿no? y han tomado la decisión, ¿no?, de hacer el cambio, ¿vale? Pero bueno, centrándonos en el invernadero de Raspe y Amagao, que es lo preponderante aquí, pues creo que un paso que, bueno, yo siempre digo que tenía que haber dado Almería ya hace 20 años o más, ¿no?, es la plena automatización del invernadero, ¿no? Porque eso es la base de todo. Si no tienes el invernadero automatizado, pues a partir de ahí no puedes seguir evolucionando, porque necesitas mejor ventilación. Nos hemos quedado en esas ventanas abatibles de 70 y tantos centímetros y no pasamos de ahí, ¿no? No hacemos... Es básico tener ventanas más grandes para poder ventilar mejor y para eso pues necesitas sistemas automáticos que te protejan ventanas contra el viento y tal. Si tienes ventanas más grandes, más ventilación, pues puedes meter pantallas de sombreo, porque si estás limitado, pues al final te van a sobrecalentar y entonces puedes empezar a aprovechar mejor la radiación, ¿no?, cuando te falta, cuando es más necesaria. Un tema interesante también pues, es combinar elementos, por ejemplo, del multitúnel, por ejemplo, la hermeticidad que te da una banda de plástico tensado, pues eso se puede incorporar al invernadero Parral, ¿no? Es decir, que el invernadero Parral todavía puede evolucionar bastante, ¿no?, y mejorarlo, porque, bueno, yo sé, lo vimos con el tema del virus del calabacín cuando apareció, ¿no? Pues gente... Claro, los que cultivaban en Parral, con el tema de que no tenían hermeticidad, pues tenían muchos problemas para controlar el virus, ¿no? Y hubo gente que aprovechando su invernadero multitúnel, pues pudo cultivar calabacín y sacarle un buen dinero, ¿no? Es decir, hay que evolucionar en ese sentido. Y después, bueno, en el tema de climatización, pues creo que es básica la nebulización, particularmente a mí. Los sistemas de nebulización de baja presión, que es los que se están más imponiendo, no me gustan, ¿no?, porque al final están muy limitados bueno, lo puedes aplicar durante las primeras semanas de cultivo, pero pronto ya empiezan a mojar, ya te empiezan a dar problemas y yo creo que, en mi opinión, hay que ir a sistemas a lo mejor un poquito más costosos, pero que te den más juego, ¿no?, de actuación, sistemas de aire-agua. Es cierto que tiene un coste de compresor y tal, pero yo creo que hoy día se puede asociar a fotovoltaica, ¿no?, en la finca, ¿no? Y bueno, y el coste energético que supone esos sistemas, pues se puede sufragar muy bien por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso combinado con pantalla y tal, dobles techos, que bueno, que se ha evolucionado mucho en el tema de dobles techos, ¿no? Pues bueno, son herramientas que nos pueden ayudar en el futuro, ¿no?, sin incrementar excesivamente el coste de mantenimiento, ¿no?, de funcionamiento de los equipos. Porque claro, lo importante es, bueno, sí, si tienes una inversión que al final te supone poco coste de funcionamiento, pues es más fácil prever si la vas a poder costear, ¿no?, si la vas a poder pagar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que ir un poco por ahí, por esa línea, ¿no? Y después, bueno, al final,
pues probablemente con el tiempo, pero sin duda llegará algún momento en el que entre la robotización, ¿no? No de forma para hacer todas las labores del cultivo, porque eso es muy complicado, pero sí para hacer ciertas labores, ¿no? Yo qué sé, para sacar los frutos de las líneas de cultivo, ¿no? Y que el agricultor no se tenga que preocupar de esa función. Incluso llegará un momento que seguramente la recolección incluso podrá ser automatizada, ¿no? Y entonces pienso, desde mi punto de vista, probablemente ese tipo de mecanización pues va a estar diseñada para invernaderos tecnificados del norte de Europa, ¿no? De los holandeses. Entonces, probablemente tenga sentido adaptar nuestros invernaderos a sistemas de raíles. No digo que haya que poner raíles nuevos, pero sí a lo mejor sistemas de segunda mano, más barato y tal, que son mucho más eficientes que montar, yo que sé, un carro de ruedas que va sobre el suelo. Eso está demostrado, ¿no? Entonces, creo que esa otra línea de mejora es por la que hay que pensar, ¿vale? En el futuro. Sí, bueno, acaba de abrir una línea que es el diseño del invernadero del futuro, adaptado a la incorporación de tecnología y sobre todo a la robotización. Pero eso lo dejamos para el final casi, para seguir un poco con Jorge también y con Ana, con esa temática que estaba diciendo, un poco las problemáticas que veis actualmente, los retos que tenemos y en lo que estáis trabajando y hacia dónde vamos. Vale. Primero es hablar de los 50 años, ¿no? Entonces, un poco de la evolución y eso, que, bueno, yo, aunque trabajo en el departamento de informática, soy agrónomo de base, ¿no? Luego ya me cambié de... Entonces... Al lado oscuro, ¿no? Jorge, pégatelo más. Jorge, pégatelo más. Sí, me cambié al lado oscuro, como dice mi compañera, ¿no? Pero bueno, entonces, mis primeros años los pasé trabajando. Teníamos un piloto en Las Palmerillas y los primeros 7 o 8 años trabajaba más en Las Palmerillas que en la universidad, ¿vale? Entonces, pues vi un poco la evolución de lo que está hablando Juanjo, vi un poco de lo que ha comentado de la evolución de la estructura, llegué, vi un invernadero asimétrico, aunque ya lo haya ensayado y todo eso. Y he visto también todos los ensayos que se han realizado de sistemas de calefacción, de sistemas de ventilación pasiva, activa, sistemas de enriquecimiento de CO2, cómo hemos ido mejorando los sistemas, se ha ido mejorando con los ensayos que se han ido haciendo, también cómo se han ido mejorando los sistemas de control de esos sistemas activos y pasivos de modificación del clima, y ha habido una evolución, claro. Ahora mismo, como hemos dicho, como he comentado antes, esa evolución se está disparando, ¿vale? Se está instalando cada vez hay más pantallas, cada vez hay más sistemas de calefacción. Pero sobre todo creo que ahora, como he dicho antes, es en los sistemas de decisión, de ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Ahora hablaré de robótica, pero sobre todo eso. Entonces, yo en mi perspectiva de futuro en los sistemas de control de clima es un sistema completamente conectado y autónomo, ¿vale? Donde las decisiones las tomará una IA, ¿vale? Una IA, un sistema de modelos basado en ciertos algoritmos que ayudarán o tomarán las decisiones por nosotros, ¿vale? Decidirán sobre el clima, sobre la estructura. En la estructura no me meto mucho porque sí soy defensor de las estructuras como, quizás no el multitúnel, pero parecido, ¿vale? Pero también entiendo la evolución de un raspa y amagado hacia que tenga más hermeticidad, puede ser el camino, ¿no? Lo que no sé es cómo recorrerlo, ¿vale? Porque no es mi tema. Pero sí, yo veo un sistema que sea casi completamente autónomo, que es fácil, digamos relativamente fácil con la tecnología de ahora, y cada día está evolucionando muy rápido, ¿vale? La robótica, como ha dicho Juanjo, la cosa está más complicada. La robótica, me refiero a robótica móvil en el suelo, ¿vale? Sin raíles y sin otras estructuras extra que, bueno, también son estructuras que hay que pagar, ¿no? O sea, si pone unos raíles hay que pagarlos, hay que mantenerlos, entorpecen las demás labores de los trabajadores si tienen que hacerlas. Entonces, porque la robótica tiene dos problemas.
son dos problemas básicos, son los más bajos de todos. Navegación y detección. Y eso es lo que navegación autónoma es complicadísima dentro de un invernadero. Autónoma sin estructura extra, ¿vale? Y la detección, sobre todo la detección de plantas, frutos, es compleja, ¿no? Porque por la misma alta densidad que tiene el cultivo, al final los tomates quedan ocultos entre los propios ramos, hojas y demás elementos que tenemos. Entonces, está claro que cada día, sobre todo con la inteligencia, con el boom de la inteligencia artificial, va a haber algoritmos que nos ayuden a limpiar esas imágenes que se toman o a navegar con sensores como por ejemplo los coches autónomos, sensores tipo LIDAR, cámaras, etcétera. La integración de distintos tipos de medidas y formas de obtener información de lo que tenemos alrededor nos va a ayudar también, pero en robótica por lo menos todavía queda un camino por recorrer, ¿vale? Bueno, ahí otra vez le estamos poniendo la pelota votando a Ana y a mí también como Cajamar Innova. Está claro que los invernaderos que tenemos que evolucionarlos, que tenemos que adaptarlos, que el tema de mecanizarlos y robotizarlos pues va a exigir cambios, ¿no? En cuanto a los invernaderos, distancia entre líneas, distribución, incluso el propio cultivo. Pero yo creo mucho en los emprendedores y en la tecnología, y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿vale? Cómo ellos han ideado un rail que va por encima y te va tomando fotografías. Está claro que no es un robot que te va recolectando los frutos, que es lo que todo el mundo está esperando que llegue y es lo más complejo. No de momento, pero estamos... Pero llegará, ¿no? Pero lo que sí creo es que en los próximos años, pues esto va cada vez más rápido. Y escuchamos el tema de la inteligencia artificial y además la visión artificial. Pero yo antes lo escuchaba y no lo aplicaba, no sabía dónde se aplicaba. Pero es que ahora sí estoy viendo cómo se aplica, ¿no? Y bueno, y a los ejemplos tenemos aquí a Ana de Grody que nos los traslade, ¿no? Pero estoy convencido de que en los próximos años se va a avanzar mucho en ese sentido. Sí, y muchas gracias por los comentarios. El objetivo que tiene Vega y Grody, en general como propósito, es que un raspa y amagado tenga el mismo rendimiento que un multitúnel. En mi lógica, yo aquí voy a ser el lado oscuro, un poco en esta línea, como comentaba contigo. Hemos adaptado a que se puede implementar en un raspeo amagado, pero que no entorpezca a las labores diarias que tienen nuestros agricultores, porque que tengan que cambiar la estructura completamente a corto plazo, en un corto plazo para mí es a 3 años. Yo como empresa no veo factible que pueda tener esa evolución el sector. Entonces, ante esos retos que teníamos, la estructura de invernadero, la dificultad, alta densidad foliar que tenemos con cultivos como pimiento, por ejemplo, o tomate, hemos adaptado la tecnología para que pueda funcionar ahí. Hemos adaptado para que no se tengan inconvenientes con el tema de las cajas, de los suelos, de la recogida. Abajo lo que hemos hecho con Vega es un sistema móvil que se desplaza por el invernadero y le podemos ir añadiendo gaches añadidos, como yo digo. Esto es como el Mr. Potato. Ahora lo que hace Grody es una monitorización pasiva, ve plagas y enfermedades y cuantifica producción, y el siguiente año implementamos monitorización activa, sulfatamos y empezamos a hacer acciones ya directamente en el cultivo. Para nosotros ese es el punto a corto plazo y la necesidad imperiosa que tiene el sector. Que apliquemos esa alta tecnología que se utiliza en high-tech en otros países, se utiliza robótica con visión artificial en otra industria médica, industria aeroespacial. Hay mucho avance, como bien comentamos en algoritmos y en resolución, pues eso es lo que vamos a aplicar. Con la tecnología que tiene una inversión inicial que se pueda amortizar en 1 año y medio, que es el caso que tenemos con Vega en Groditec, y que no tengamos que modificar todo el invernadero, sino con lo que ya tenemos, poder sacar el mismo rendimiento que con un high-tech. Ese es el objetivo y esa es la necesidad que yo veo a día de hoy, o los años atrás que tenía el sector, y lo que estamos consiguiendo gracias también a trabajar. Nosotros somos, como yo digo, el lado oscuro, somos los tecnólogos apasionados. Trabajamos en colaboración con, por ejemplo, Las Palmerillas y Cajamar. Para nosotros es
una evolución más y un paso de toda la experiencia que hay agrónomamente que se pueda compartir y que se pueda aplicar. Que la robótica y la tecnología sea útil. No es hacer o aplicar tecnología por ser lo más novedoso en este sistema, no. Es para que sea sostenible y rentable y sea factible para el agricultor. Eso es el cometido. Yo a corto plazo no veo un humanoide ahí cogiendo tomates todavía, ¿vale? 5 años. Pero sí veo que hay muchas tareas que se pueden automatizar, lo hemos hablado antes, el transporte de productos, de cajas, la aplicación de fitosanitarios, el monitoreo del cultivo, todas esas tareas que se pueden automatizar, de hacer de forma regular y que te llegue la información y luego ya con programas de ayuda a la toma de decisiones, pues prácticamente que te digan, oye, te recomendamos que haga esto, ¿no? Eso yo creo que está muy cerca. Pero bueno, para eso tenemos que ir a los usuarios, ¿no? Que nosotros al final desarrollamos mucha tecnología o queremos, pero eso hay que utilizarlo, hay que pagarlo, hay que implementarlo. Y sobre esta temática, ¿no? La problemática de la mano de obra y todo esto que estamos comentando, ya casi para ir cerrando quería tu visión. Pues la verdad es que con todo lo que se ha hablado aquí, si abrimos ahora un debate, podemos tirarnos hasta las 9 de la noche aquí, porque materia hay, ¿eh? Oye, y la verdad que cada vez que va a intervenir uno te se vienen nuevas cosas a la cabeza. Pero que estoy totalmente de acuerdo que el multitune es lo que hay que hacer y es el futuro. Totalmente de acuerdo. Yo los últimos 2 que he hecho ha sido multitune y algunos amigos me dicen... Si vamos a decir, vamos a cultivar en invierno, tal, pero estamos pensando en que al final la tendencia es alargar los ciclos, que no nos queda más remedio que meternos en periodos de calor. Yo creo que ahí... Las 2 últimas que he hecho, hace 5 años y este año pasado, han sido multitunes. Y algunos amigos míos me dicen, oye, ¿y tanta diferencia hay de eso? Digo, pues la verdad es que no hay mucha diferencia. Digo, algunos años saco la misma rentabilidad. Digo, otros años a lo mejor le gano al multitune 2 euros más. Digo, pero sí que observan estos años que el multitune nunca da menos. Que nunca da menos. O lo mismo o algo más. Digo, si a la vuelta de 20 años le he sacado 1 euro, ya lo tengo pagado con creces. La diferencia, digo. Y lógicamente a la hora de trabajar es mucho mejor, más hermético y mejor de todo. Pero voy a hacer un apunte y me centro en el agua. Pero he observado una cosa que es de lo que más me ha gustado el multitune, es que antes trabajamos a 8 metros, raspa y amagado, hilo a 2 metros, o metro, 2 metros. El multitune que he hecho es de 9,60 y estoy trabajando a 1,20 o 2,40 y en vez de a 0,5 a 0,4. Las plantas son las mismas, pero a la hora de trabajar mejoramos mucho, 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 porque tienen más espacio para trabajar y eso, por ejemplo, ahora que se está también con lo del tractorcillo este para fumigar y eso es muy importante. Yo, si tuviera que hacer ahora un raspa y amagado, te digo que lo haría como mínimo a 9 metros de raspa a raspa, buscando más espacio entre hilo y hilo. Al final las plantas son las mismas y la rentabilidad, o sea, a la hora de trabajar, mucho mejor. Y me centro con el agua. El futuro del agua, creo que en Almería el diagnóstico está hecho. Los agricultores estamos decididos a tomarnos el medicamento correcto para arreglar el problema del agua, el problema hídrico en la provincia. Y nuestro futuro va a ser agua alternativa, bien sea las pocas que vienen de trasvases, bien sea la agua de salar, el agua de los edar, el agua de los acuíferos, el puzzle que hay que hacer en cada masa de agua, en cada comarca, para solucionar el problema. Pero creo que todas, desde la Almanzora, Níjar, Bajo Andará, Adra, ya, la comarca del Poniente, que va la número 1 a nivel, creo, mundial, en avance en lo que queremos hacer. En el Poniente, por ejemplo, hay que dejar de extraer del acuífero un 33% del agua. ¿Para qué? Para que la masa no se recupere. Nosotros las cosas las tenemos claras. Los derechos del agua los tenemos claros. Solamente, lo he dejado antes de pasar, tenemos, creo, un problema que cada vez
estamos tocando más en la puerta, pero son las administraciones. Aquí en Europa hay muchas administraciones. Europa, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, la carretera de Diputación, la zona marítima, la servidumbre del aeropuerto. Todo el mundo tiene competencias aquí. Entonces va a hacer un proyecto un poco ambicioso y todo el mundo opina y cada uno estudia medioambiental, estudia arqueológico y se van los años y en Almería no avanzamos. Los agricultores, ya os digo, estamos preparados, estamos dispuestos a pagar el agua lo que valga, porque nuestro modelo lo permite, lo que valga entre comillas, ¿no? Pero que nuestro precio del agua lo consideramos, mira algún agricultor, ¿cómo que es barato? Nosotros tenemos margen para pagar el agua más cara, para garantizar el agua, para que Europa lleguemos con una huella hídrica cero. Todo eso es lo que estamos trabajando nosotros. Problema, pues eso que he dicho, muchas ventanillas, esto del gobierno central, pero tiene que dar la Junta de Andalucía, como son de distintos gobiernos, o del mismo, así que prácticamente da igual, no se retrasan las cosas, si es al revés lo mismo, si es de la Junta de Andalucía tiene que... Total. Esto, nosotros el último Día Mundial del Agua, lo que pedimos fue una ventanilla única. Si el proyecto se mete en el gobierno central, que nosotros firmemos y tú te encargas de pedirle a las otras administraciones lo que tengas que pedirle, lo que tengan competencias. Se han dividido las competencias de las cuencas, de esto, lo otro, temas, y ahora esto, para cualquier tema, todo el mundo tiene competencia. Ideal sería para este país en materia hídrica una cuenca única y pasar agua desde la zona más húmeda a la zona más seca, por donde vaya pasando que vaya mojando, que nadie se queje. Y complemento, los EDAR y las desaladoras. Creo que ese es el futuro nuestro, donde hay que trabajar y donde hay que seguir insistiéndole a las administraciones que nosotros no podemos. En hacer una desaladora, por ejemplo, se les va a ir a la administración entre 10 y 15 años. Nada más que hacer un estudio de ubicación se les va a 3 años. Entonces, cuando nosotros podemos contratarlo en 9 meses está hecho, son muy lentos. Creo que la gente de Almería, el grupo que estamos ahora, desde Fernando Rubio, en el Almanzora, Manolo García Quero, los de Níjar, Bandarás, todo el mundo sabemos lo que queremos y lo que necesitamos. Por lo tanto, como lo tenemos claro, ahora Níjar lo va a pasar muy mal. Nosotros llevamos más de 20 años pidiendo una autovía del agua entre la presa de Cuevas y Berina. Pues si estuviera esa autovía hecha, pues nos intercambiamos agua fácilmente. Las desaladoras que se hicieron, la primera, que es la de Carbonera, yo creo que va a haber que hacer la nueva, está teniendo muchos problemas, está obsoleta. Eso hay que arreglarlo y garantizándonos el agua en la provincia de Almería, no para muchas más hectáreas de las que estamos regando, por si le preocupa a alguien. En primer lugar, porque no tenemos personal para trabajar. Y en cada comarca también, ahí sí que tienen que los políticos actuar. Si traemos gente, hay que darles vivienda. Y si no, no podemos crecer. Hasta aquí hemos llegado. Por eso no quiero decir que estoy de acuerdo que lleguemos hasta aquí, sino que garanticemos el agua a toda la provincia. A ver, el boom del tren, si va a haber más turismo, si hace falta más agua, que al fin el agua, toda no es para la agricultura. También está el agua para los pueblos y el agua del turismo. Y vamos a ver qué necesidades tenemos, hacer las desaladoras que sean necesarias. Planificación y infraestructura. Esta planificación nosotros la tenemos en mente. Ya, pero... Lo que pasa es que las administraciones son muy lentas, lo que he dicho. Garantizándonos eso, todo lo demás tendrá éxito en Almería, estoy seguro. Bueno, vamos a finalizar la mesa redonda. Y yo para finalizar quiero que terminéis cada uno con un mensaje un poco de futuro, pero un mensaje, no un speech. Un mensaje de futuro, de cómo veis el futuro o lo que queréis decir, y ya con esto cerramos la mesa. Pifallón. ¿De tú mismo? No, bueno.
yo creo que Almería seguirá, ¿no? Pues si lleva 60 años y siempre se ha reinventado, ¿no? Y entonces, pues, una cosa, los españoles tenemos cosas malas, ¿no? Pero también tenemos cosas buenas en cuanto a que somos capaces, ¿no? De sobre la marcha, ¿no? Bueno, reaccionar, ¿no? Y yo pienso que Almería, bueno, pues también es capaz, ¿no? Ante los retos irse adaptando, ¿no? Y lo único que bueno, pues es necesario que evolucione, ¿no? Y que vaya incorporando pues, las cosas que se están viendo bueno, que son viables y que sin duda pues, van a mejorar a nivel productivo, ¿no? Jorge. Pues yo mi visión un poco la que he dicho en la charla, en la intervención anterior, que la agricultura es una industria y cada vez se va a parecer más a una industria. Quiero decir, mayor automatización, el uso de los sistemas de control. La robótica llegará, porque va a llegar, en los distintos sistemas que hemos hablado, pero va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Habrá que relacionar hombre-máquina en los trabajos dentro del invernadero y eso va a ocurrir, ¿vale? Y eso ocurrirá con la colaboración público-privada, tanto en universidades y centros de investigación como empresas privadas, ¿vale? Y eso la tendencia que tiene que tener Almería y Europa en general, porque una de las cosas que habéis comentado es la falta de mano de obra, ¿no? Entonces, la automatización viene para suplir esa parte. Muy bien, gracias, Jorge. Ana. Pues, como comentaba Juan José, Almería lleva reinventándose 50 años y lo sigue haciendo. En el momento en el que estamos y un poco con el propósito que Grody tiene, y en este lugar yo en primera persona que lo comento, es facilitar el relevo generacional a las nuevas generaciones, hijos de agricultores y a la mano de obra. Tenemos dificultad de mano de obra también por la complejidad que tiene nuestra agricultura. Ese es nuestro objetivo, poder facilitar el trabajo de cada uno de los agricultores y agricultoras gracias a la tecnología, y es el momento adecuado y nos estamos dando cuenta que ahora este relevo generacional y la facilidad que tenemos con aplicaciones móviles y digitalización del sector es un momento bastante sensible y caliente para que podamos seguir creciendo y todo haciéndolo en colaboración privado-público y sobre todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida del agricultor y sin perder el foco que la tecnología es para ellos y facilitarle la vida. Yo pienso que garantizando el líquido insustituible, que es el agua, Tenemos futuro. Almería tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque hay muchos agricultores, esto no depende de 4 empresas, son miles y miles de agricultores. Sí es verdad que muchos quieren irse del campo, pero luego estudian y vuelven, ven la rentabilidad, nuestro modo de vida, que lo conocen, y está garantizado, yo creo, el futuro de la pequeña empresa y la empresa familiar. Y luego voy a hacer una mención que nosotros no somos solo los agricultores. La Universidad de Almería, con la pila de ingenieros que han salido de ahí, que yo creo que donde más ingenieros por metro hay en la provincia de Almería, debajo de los invernaderos. Por cada X hectáreas que haya por ahí un ingeniero, aquí tenemos que tener, no sé, 20, 30, 50 veces más, no lo sé, pero se puede saber, son muchos. Y luego hay un papel fundamental, no ya todos tienen que ser agrónomos o ingenieros, que son los 2 colegios que hay, la EFA Campomar y la Escuela Agraria de Vicar, que está saliendo mucha gente preparada para llevar fincas y para estar al día y con un nivel ya de agricultor especializado. Yo creo que el futuro lo tenemos garantizado. Bien, lo último que voy a pedir va a ser un aplauso para los que nos están acompañando, que han estado aquí atendiendo, y daros muchísimas gracias, ¿eh?